yo personalmente no estoy de acuerdo con las declaraciones de Tabaré Vázquez, me parecen sumamente conservadoras y que nos trae rémoras que yo creo que ningún uruguayo quiere volver a vivir, en el sentido de que cuando comienzan los incidentes en los campos de juego eran los mismos chicos de pronto que luchaban, ¿no? Cuando se empezó a abrir la canilla, ¿no? de la apertura democrática, que luchaban en las manifestaciones con la policía y se encontraban en la cancha. ¿Está bien? Entonces, todo tiene una lógica. Hay que tratar de comprender profundamente esa lógica. Yo quiero destacar dentro del conjunto si bien hay el mundo fútbol es un planeta aparte y hay un conjunto de responsabilidades compartidas, hay alguien que trabajó muy bien y fue Alarcón. ¿Está bien? En Nacional. Trabajó fantásticamente bien, pero además la propia naturaleza de la construcción identitaria, ¿no? Lo de la cultura nacional. Sí, que yo creo que, bueno, no sé si se mantiene a esta altura ya como se mantenía, pero realmente no lo sé, pero lo que sí puedo decirles es que Nacional tiene una construcción incluso institucional que explica por qué es menos complicado que Peñarol, ¿no? En tanto que Nacional es increíblemente representativo y duplicó la cantidad de presidencias en un mismo tiempo, por ejemplo, en relación a Peñarol. Peñarol gobernado por líderes carismáticos. Y los líderes carismáticos imponen determinada presencia y determinada forma de adherir al club, ¿no? Como le imponía el Papa, ¿no? Damiani. Y eso genera consecuencias en las prácticas sociales de ciertos hinchas. Ahora, en 2009 hay un clic, ¿no? Se separa la vieja barra con determinados códigos y marcos éticos normativos. Muchas veces las cosas se resolvían, no habían demasiadas armas, o lo habían armas, claro. Aunque habían sí negocios, claro está. Y bueno, y después entra el Ministerio del Interior, entra la comisión, se empieza a complicar con un conjunto de medidas que hoy sí, hoy no. Es indudable que por un lado la sociedad está más violenta, eso está claro. Lo que sí también está claro que en mi opinión hay una violencia propia del deporte, generada desde el deporte, fortalecida desde el fútbol básicamente, y que me parece que tenemos que hablar de las dos realidades, ¿no? Eso es un poco mi opinión. Bien, bien. Coincido con Federico. Ciertamente que existe una sensación de que la violencia ha invadido distintos ámbitos de la sociedad uruguaya, que este tipo de cosas antes no pasaban, lo cual es bastante relativo también, lo podemos desarrollar un Hablaste poco más. de sensación, a propósito. Sí, a propósito. Porque cuando Perroni dijo que la sociedad está más violenta, yo me anoté, Moraz, 2 puntos. ¿Está realmente más violenta la sociedad? Bueno. ¿Más violenta que en la Edad Media o que en el Renacimiento? O que, estoy hablando de momentos distintos de la historia del hombre sobre pero no vamos a ir al Renacimiento, porque hay muchos oyentes que están viendo este programa pueden decir, bueno, que está hablando de una realidad. Hablemos del Uruguay de 1904. Por ejemplo. Hablemos de la tierra purpúrea, ese color que era el producto de mezclar tierra con sangre, sangres de hermanos, enfrentados violentamente por la divisa. Uruguay tuvo la capacidad en muy poco tiempo de construir un laboratorio social. En 1910 Uruguay ya era un ejemplo. En el debate parlamentario se decía, muchos dicen que Uruguay es la Suiza de América, yo creo que están equivocados, decían los parlamentarios. En realidad Suiza es el Uruguay de Europa, porque nosotros estamos más adelantados que los suizos, estamos más adelantados que los europeos. En la Constitución del año 1917 se trasciende ese debate acerca de si los pobres tienen derecho a la asistencia o simplemente es un deber moral, pero que no debe estar consagrado en la ley. Uruguay en 1910 crea la asistencia pública nacional justamente para atender a todos los indigentes y lo consagra en la Constitución, adelantándose de la misma manera que la reforma vareliana. Los amigos de la sociedad de la educación popular de 1870 se adelanta a los debates europeos por la educación laica, gratuita y obligatoria para todas las clases sociales.
Entonces, vuelvo a decir, yo creo que la violencia es algo cíclico en la sociedad uruguaya, más allá de que ciertamente ahora vivimos una sensación de que la violencia llegó a determinados niveles que en el pasado eran absolutamente desconocidos. Coincido, para redondear la respuesta, con Federico de que creo que la violencia en el fútbol tiene determinadas especificidades que no son propias, por ejemplo, de la violencia en el tránsito. Lo protagonizan otras personas, tiene otra repercusión en la opinión pública, no es la misma la violencia que se desarrolla en el ámbito doméstico contra las mujeres y los niños, y en fin, en los centros educativos a través del bullying. Bueno, hay distintas expresiones de violencia que yo creo que el fútbol tiene determinada particularidad que hace que, bueno, confluyan determinados tipos de intereses, en algunos casos deportivos, en otros casos comerciales y en otros hasta políticos, como se vio también en estos días, donde, bueno, esos intereses terminan elaborando un producto nuevo, en definitiva, que es la violencia en el fútbol.